basado en 2 de Corintios capítulo 12, en el versículo 19. Ya en estas partes finales de esta carta, Pablo apela a que esta iglesia, ¿verdad?, proceda al arrepentimiento, declara sus futuros planes y, como es de costumbre, pues termina dando saludos y bendiciones. Pero el versículo 19 encuentro que tiene un mensaje en él que es importante para todos nosotros los cristianos. Fíjense cómo comienza haciendo una pregunta. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, muy amados, para vuestra edificación. Es como queriendo decir lo que les he tenido que escribir, y estoy seguro que no solo en esta segunda carta, también en la primera, lo que les he tenido que escribir, aquellas cosas que he tenido que corregir o ordenar en la iglesia. ¿Debía el apóstol sentirse mal con los corintios? O sea, ¿debía él de arrepentirse o pedir disculpas por las cosas que él tuvo que decir y corregir? Más bien ese es el sentido que le hace esta pregunta a los corintios, y es ahí donde está el mensaje tan importante para nosotros los cristianos. Es la actitud correcta que tenemos que tener ante la santa palabra de Dios, pero en un aspecto muy específico. Yo pienso que uno pide disculpas si ha cometido algún error, ha obrado mal, pero piensen por un momento, amonestarles con la palabra, ¿es algún error? No, definitivamente no. Sin embargo, no todas las personas tienen una actitud correcta ante lo que son las admoniciones. No quiere decir una actitud correcta ante todo lo que es la Biblia, sino esas partes que nos amonestan, esas partes que a veces no nos agradan. Claro, las personas que, como dice el profeta Isaías, a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno, van a tener siempre una actitud un poquito equivocada ante las admoniciones. Por eso tenemos que preguntarnos, cuando estamos escuchando la palabra, sea enseñada o sea predicada, ¿qué queremos escuchar? ¿Solo cosas bonitas, atractivas, o más bien que Dios nos declare el mal? Quiero decirle que la Biblia está repleta, especialmente en los Salmos, y era algo muy bonito en el rey David, donde él le declaraba a Dios, le rogaba que más bien descubriera su pecado, le enseñara sus caminos, corrigiera sus pasos. Y ese debe de ser, hermanos, el deseo de cada uno de nosotros, ya que sabemos que somos imperfectos y que cometemos faltas. Quiero compartirle algunos pensamientos acerca de lo que son las faltas. Guthrie dijo: no veo ninguna falta que no hubiera podido cometerla yo mismo. Y Carlyle dijo: la mayor falta es no tener conciencia de ninguna. Miren eso, la mayor falta, no tener conciencia de ninguna. Otra persona, anónimo, dijo: culpar de tus faltas a tu naturaleza no cambia la naturaleza de tus faltas. Interesante. Convéncete que no importa lo bueno que seas, tienes algunas faltas, que no obstante lo torpe que puedas ser, puedes descubrirlas, y que no importa lo insignificantes que puedan ser, lo mejor es que hagas el esfuerzo constante de librarte de ellas.
Interesante ese pensamiento. Y otro que dice, las mujeres tienen muchas faltas, pero los hombres tienen solo 2. Todo lo que dicen, todo lo que hacen. Este versículo, hermano, y esta pregunta que hace aquí el apóstol, escribiéndole a los corintios, debe de movernos a nosotros a reflexionar en lo que es la palabra de Dios. Siempre que las cosas no anden bien en algún aspecto de nuestra vida, puede ser en el índole personal, a nivel de matrimonio, la familia, cualquier cosa. Siempre que las cosas no van bien, definitivamente es porque no estamos aplicando la palabra de Dios. Y eso es lo que yo quisiera que sacamos en esta noche, con nuestra mentalidad fresca hacia el valor y la consideración que le debemos de tener a la Biblia. La Biblia sí es un libro, pero no es cualquier libro. Es la palabra de Dios. Y cada vez que yo vaya a estudiarla, a reflexionar en ella, yo debo de tener siempre una actitud, primero, de temor y de reverencia ante su autor, y con una conciencia que lo que Dios ha escrito aquí lo ha de cumplir. Ha de cumplir tanto las 5,000 y pico de promesas que hay condicionadas de bendición, como también aquellas promesas que son de maldición. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es útil. Y quiero llevarles a un pasaje que es prácticamente básico cuando hablamos del estudio de la Biblia, que es 2 de Timoteo 3, 16 al 17, y ver aquí la utilidad que hay en la palabra de Dios. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Donde comienza diciendo toda la escritura, desde el Génesis al Apocalipsis. Nosotros somos creyentes también en el Antiguo Testamento, que es toda la palabra de Dios, haya su cumplimiento en el Nuevo, pero es toda la escritura, desde el Génesis al Apocalipsis. Dice, es inspirada por Dios. Quiere decir, no es palabra de hombres, pero sí es para hombres. Es de Dios y es útil para ¿qué? Para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, o sea, en lo que es lo bueno, enseñarnos a hacer las cosas buenas, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Está poniendo ahí ese objetivo de la palabra de Dios, es irnos cada día más perfeccionando en todo aspecto de nuestra vida. Por eso pregunto, como pregunta Pablo a los Corintios, ¿es sabio enojarnos cuando somos amonestados? ¿Es justo enfadarnos con el predicador cuando dice algo que no nos gusta? Ahí se aplica el dicho ese que dice, no mates al mensajero. ¿Y quién se va a atrever a ponerse enojado con Dios? Porque el predicador esto lo aprendí en el seminario, jamás lo olvido, y vino de un estudiante que él dijo que él se sentía como si fuera una bocina de Dios. Mira qué interesante es esa comparación. Cuando él hablaba, bocina de Dios, aquí estamos rodeados de bocinas, pero ellas no pueden producir la música o lo que escuchamos, simplemente son proyectores de lo que van recibiendo, y así es el predicador es bocina de Dios y debe de gozar de plena libertad a la hora de presentar su palabra.
y el mismo predicador honrar y respetar la Biblia. ¿Por qué? Quiero mencionar algunas cosas acerca de la palabra, de lo que es la palabra de Dios. En primer lugar, para que ustedes nos demos cuenta que la Biblia no es cualquier libro. Usted puede leer un libro de historia, de novelas, de cuentos, de lo que sea, pero ningún libro se compara a la Biblia, porque, número uno, es palabra viva. No quiere decir que personifiquemos la palabra, porque he escuchado ese error de púlpitos, personificar la palabra. Sí, la palabra no es una persona, pero la palabra es viva porque viene de Dios, Dios es vivo, y dice Juan 5:39 que la escudriñemos, porque en ella vamos a encontrar palabras de vida eterna. Y además, la Biblia es palabra que permanece para siempre. Cuando Pedro describe la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, lo hace en capítulo 1 de su primera carta, versículo 23. Segundo, la Biblia es verdad, la única verdad por la cual podemos confiar. Y si leemos ahí en Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, son palabras del mismo Señor Jesús, cuando dijo, los versículos 31 y 32, Juan 8, 31 y 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, o sea, en lo que dice la Biblia, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso que la Biblia es verdad. Y seguimos añadiendo atributos a la Biblia. La Biblia es palabra eficaz. ¿Qué queremos decir con esto? Que Dios va a cumplir su propósito por la cual la envía. Así dice el profeta Isaías 55:11, que Dios es el que envía la palabra, y esa palabra va a ser una obra eficaz en la vida de todas las personas. Usted dirá, pero no todos se convierten, no todos obedecen la palabra. Dice el Señor, nunca va a regresar vacía, porque o va a bendecirte o te va a juzgar. Fíjense qué tremendo eso. Por eso nunca llega vacía. O te bendice o te ha de juzgar. ¿Por qué? Porque a más revelaciones de Dios que nos expongamos, más responsables somos de responder a esa posición. Quiere decir, cuando una persona escucha el Evangelio, ya pasa de esa etapa de haber sido un incrédulo a una persona que, escuchando el Evangelio, ahora es rebelde. Y así vamos cambiando de condición a medida que vamos siendo puestos frente a la palabra de Dios. Nunca va a regresar vacía. O va a bendecirnos y va a hacer esto que dice Timoteo, enseñarnos, corregirnos, redarguirnos, o nos ha de juzgar. Por eso que es siempre eficaz. ¿Y cuál es el propósito de la palabra de Dios? Que todo hombre conozca a Dios, conozca su voluntad, pero también se conozca a sí mismo. Tercero, la Biblia es espada de dos filos. Eso lo menciona Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Si quiere puede buscarlo o escuchar al yo leer este pasaje, Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar
cuenta. Fíjate que no es que dice una espada afilada, sino de doble filo. No doblemente afilada, no, de doble filo. Lo que está presentando aquí es el paralelismo antitético que hay veces encontramos en las Escrituras. Como por ejemplo, usted puede estudiar en su casa Deuteronomio capítulo 28. Es un precioso versículo donde allí el Señor dice, y yo lo exagero de esta manera, que cuando uno es obediente a los mandatos de Dios, hasta el gato es bendecido. Ahora, cuando uno hace todo lo contrario, y ahí está el paralelismo antitético, cuando uno hace todo lo contrario, se torna también en maldición. Y eso lo podemos experimentar en nuestras vidas, como nos va bien, nos va mal. Por eso le digo, nuestra actitud ante la palabra de Dios es bien importante. Y nosotros somos personas que nos gusta que honren lo que decimos. ¿A qué me estoy refiriendo? A nadie le gusta que usted diga algo y que otra persona lo contradiga o lo desmiente, o ¿verdad que nos hace sentir mal? ¿Por qué? Porque es un ataque a nuestra honra. Ahora imaginen Dios en su palabra diciéndonos esto es así, y nosotros por otro lado poniéndole poco respeto, poco temor o poca reverencia a lo que Él mismo dice. Son muchas personas a veces vienen a recibir consejos matrimoniales, etc. Y después de un tiempo de consejería, si los problemas persisten, yo soy sincero y se los digo, mira, el problema de ustedes, el mayor problema es que no quieren aplicar la palabra de Dios. Y mientras que ustedes no apliquen la palabra de Dios, ni un médico chino va a arreglar su problema. Porque es así, la palabra de Dios está para corregirnos, pero si usted no la recibe y no la quiere aplicar, pues va a seguir con los problemas. Porque la Biblia es espada de doble filo. Mire cómo dice ahí Hebreo, que penetra en los recovecos más escondidos de nuestro ser espiritual. O sea, saca la luz aún hasta los motivos subconscientes. Se somete a juicio los pensamientos, aclara lo oculto de las tinieblas, manifiesta las intenciones del corazón, diagnostica nuestra condición. La Biblia es la que nos dice, mira, tú estás enfermo aquí, allí. Trae bendición al que la recibe en fe y se arrepiente, pero juicio al que la desecha y no quiere atender a sus consejos. Una de las cosas de parte de nuestro texto que Pablo le está diciendo aquí a los corintios, primeramente él les dice, si yo les hablé de esa manera, es porque los amo. Por eso él le dice ahí, muy amados. Él los amo. Y como los amo y veo que las cosas no están correctamente, pues hay que atenderlas. Y ustedes saben que nosotros estuvimos estudiando la primera carta de Corintios, cuántos desórdenes no habían en esa iglesia. Habían partidos entre ellos, humanos, grupos, gente siguiendo a hombres. Había desórdenes en cuanto a la Santa Cena, malas interpretaciones en cuanto a los cultos paganos, al matrimonio, al divorcio. Son muchas cosas que Pablo tuvo que corregir. Y él les dice, ustedes son muy amados, por eso yo les hablé. Y dice que ha sido para vuestra edificación. Y esa es otra cosa que hace la Biblia. La Biblia es palabra que edifica. Todo lo que él les escribió, haya sido agradable o supuestamente desagradable, fue por amor, fue para la edificación. Y hermano, ese es el propósito por el cual el Espíritu Santo dio dones a la iglesia, dones espirituales. Efesios 4, versículos 11 al 13. Hay 3 partes en las Escrituras
que menciona las listas de dones. Pero precisamente la que aparece en Efesios 4, del 11 al 13, que habla del propósito de los dones, que es edificar la iglesia, solo menciona aquellos dones que tienen que ver con la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Es decir, que Dios es que le da a la iglesia, porque los dones son regalos, Dios le da a la iglesia personas que enseñan, que predican, pero para edificar, nunca para destruir. Hemos sido afectados grandemente por el pecado. Entonces, así como el rey David una vez tuvo necesidad de que el profeta Natán le hablara, le abriera los ojos y él pudiera darse cuenta de su pecado y pudiera arrepentirse, todos nosotros necesitamos, todos, admonición. Ser edificados en nuestra fe, en nuestro carácter y en nuestra conducta. Tenga pendiente esas tres cosas, las cuales tenemos que crecer siempre. En fe, en carácter, en conducta. Necesitamos crecer en esos tres aspectos. Y para eso están las admoniciones. Ejemplo, si le voy a dar un poquito más de tiempo, que busquen 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 2. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 2. Estas son palabras de Pablo al joven Timoteo, un joven que había sido puesto aparte para pastorear. Así que tenemos que tener en cuenta lo que él le dice aquí, ¿okay? Como pastor, él dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mira cómo le habla Pablo. Le está diciendo: recuerda, tú a quien sirves no es a los hombres, es al Señor Jesucristo. Es el que un día tú vas a tener que rendirle cuenta, porque Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Así que los predicadores, los maestros, que por eso dice Santiago, no se hagan muchos maestros, porque tenemos esa responsabilidad de dar cuentas a Dios por lo que se predica y por lo que se enseña. ¿Usted imagina que una persona esté enseñando y predicando y no aplicando lo que mismo está diciendo? Entonces, eso hace una doble responsabilidad del que predica, de tener que responder a Dios. Por eso es que él habla de esta manera. Y mira lo que le insta: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Si siendo pacientes, recuerde que esa es una de las virtudes que hablamos la semana pasada, que es importante en todos, pero más en una persona que tiene que trabajar con y lidiar con gente. La paciencia es muy importante. ¿Por qué menciona aquí la paciencia? Porque es que todos estamos en esa carrera hacia la madurez. Y venimos de ser débiles hacia la madurez. Entonces, somos imperfectos. Siempre les he dicho, hay áreas quizás en la vida en que ya usted ha podido ya sobrepasar, pero otras no. ¿Y qué sucede? Hay otros hermanos que quizás esas áreas que usted no ha podido sobrepasar, ya las sobrepasó, pero él también tiene sus debilidades. Por eso es que esto tiene que verse, nunca cruzar esa línea fina de caer en juzgarnos, en criticarnos, porque es que todos estamos bajo perfeccionamiento de la obra del Espíritu Santo, aún los mismos líderes. Entonces, el Señor le pide aquí que primero predique la palabra. Todas estas verbos que hay aquí
parecieran similares, pero no lo son. Cada uno específicamente tiene que decirnos algo. Predicar la palabra, más que pronunciar un sermón, que eso es lo que nos viene a la mente cuando oímos predicar, más que pronunciar un sermón, fíjense, es propagar una idea o doctrina. Propagar una idea o doctrina. ¿Cuál es el propósito de la predicación? Que se multiplique lo que se está enseñando. En otras palabras, que ustedes que hoy están escuchando aquí, no solamente aprendan, hasta puedan enseñárselo a otros, porque esa es la manera en que se propaga, igual que se propagan las enfermedades. La idea de la predicación es propagar la palabra. Por eso es que las predicaciones no necesariamente siempre tienen que ser admoniciones. Hay veces yo he escuchado personas que en los púlpitos lo único que hacen es regañar, coger un látigo y comenzar a dar latigazos. Yo digo, las ovejas se trasquilan cada cierto tiempo, no todo el tiempo. ¿Por qué? Porque en los mensajes pueden haber también palabras de ánimo, de aliento, de confianza, de esperanza, de estimular la fe, el amor, las buenas obras. Y todo eso lo tiene que tener en cuenta el predicador. O sea, el arte del orador es lograr que esa idea o doctrina, que esa idea se multiplique en la mente y corazón de los oyentes. Por eso siempre escoge una idea o una verdad central, no un revoltillo de ideas y de pensamientos. Si usted presenta esto, las personas se lo olvidan. ¿Por qué? Porque la mente del ser humano tiene sus limitaciones de recepción. Usted tiene que aprovechar este tiempo es muy, muy especial. Y el predicador lo tiene que aprovechar en dar esa idea para que pueda ser propagada. Por ejemplo, y ahora me gustaría que ustedes participaran. Si yo les preguntara, ¿cuál es la idea central que yo quiero que ustedes salgan de aquí llevándose en sus corazones? Alguien levanta la mano. Una idea, no un sermón. Una idea. De todo lo que usted ha venido escuchando, ¿cuál es la idea? Eso que yo quiero propagar. A ver, hermano. Muy bien. Esa es la idea. Claro. Esa es la idea. Yo no quiero otra cosa. La idea es que nosotros podamos tener una actitud, en otras palabras similares, una actitud positiva ante las admoniciones. Esa es la idea central. Ante aquellas cosas que no suenan a veces muy agradables al oído porque están tocando una llaga o me están descubriendo o me están poniendo al relieve, la idea de este mensaje es tener una actitud correcta, recibir esa admonición. ¿Por qué? Porque eso es amor que viene de Dios, que está corrigiendo mi vida. O sea, yo no puedo presentar un montón de ideas para que no salgan aprendiendo, como le pasó a un pastor. Y les cuento este chiste. Yo sé que muchos ya lo han escuchado, pero hay hermanos nuevos que quizás no. Un predicador que comenzó a hablar de todos los profetas del Antiguo Testamento, de todos los profetas. Ya llevaba hora y pico en predicando, hora y pico. De buenas a primeras hace una pregunta y dice, ¿y dónde ponemos a Isaías? Y se levantó un hermano allá y le dijo, mire pastor, póngalo aquí porque ya yo me voy. Por eso, en la predicación, una idea para que pueda ser aprendida. También Pablo menciona aquí instar. Fíjate, eso ya es insistir en una petición o súplica. Una y otra vez. ¿Por qué?
porque somos olvidadizos. Y necesitamos a veces que nos recuerden, que nos animen a que atendamos a nuestras responsabilidades y deberes. Entonces hay que insistir. Menciona también redarguir, no solamente le dice a Timoteo aquí, redarguye. Ya hemos leído en Timoteo que la palabra redarguye quiere decir reprende severamente, que eso es lo que no nos gusta, reprende severamente. Y exhorta, ya es amonestar o inducir con razones y ruegos. Por eso hay varias partes en la Escritura que Pablo dice, os ruego, hermanos. En Romanos 12, del 1 al 2, tenemos un ejemplo. Os ruego. Ya les está exhortando a que hagan algo. Ahora, la admonición es advertir antes de hacer lo indebido. Esa es la diferencia a la amonestación. La admonición advierte antes de hacer lo indebido. Tenemos un ejemplo en Romanos capítulo 15, versículo 14. Romanos 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Resulta muy difícil que una persona imperfecta le llame la atención a otro imperfecto. Muy difícil. Aún en eso la Biblia enseña. Miren este versículo donde dice que él estaba seguro que ya ellos estaban llenos de bondad. Porque dar admonición o amonestar no es continuamente tener una espada en la mano y ir cortando cabeza derecha e izquierda. Aún hasta en eso hay que saber y hay que atender a lo que dice la Biblia. Ya estamos terminando, pero quiero que busquemos a Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, versículos 1 y 5. Porque aunque es muy cierto que hay personas que no les gusta que les llamen la atención, yo sé que eso es parte del orgullo. Inclusive se ve mucho en la crianza de los hijos, donde pues claramente hay un padre malcriando un hijo, pero no admite consejo. ¿Cuál es el resultado? Es desastroso, desastroso. Y no solamente tenemos que tener una actitud correcta cuando alguien viene y nos da un consejo, una mente abierta de que no es necesariamente que me están atacando, criticando. Y claro, todo se toma dependiendo también de quién lo diga y de quién venga. ¿Okay? Pero todo eso hay que recibirlo y decir, me equivoqué, he cometido un error, voy a arreglarlo. Esa es la actitud que tenemos que tener. No una actitud ofensiva o defensiva, etc. Pero el que va a amonestar también tiene que tener pendiente la palabra de Dios. Dice Gálatas 6, del 1 al 5. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, esa otra palabra para decir un poco más maduros, no perfectos, restaurarle con espíritu de mansedumbre, que es la bondad que estaba mencionando Romanos, considerándote a ti mismo. Dice, no sea que tú también seas tentado. Por eso dije, resulta muy difícil una persona imperfecta tener que darle una admonición, una amonestación a otro imperfecto. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces hay que tener
en nuestras relaciones en la iglesia hay que tener mucho cuidado, hermanos. Hay personas aún débiles en la fe, personas que no han crecido en ciertos aspectos en su vida. No quiere decir una actitud tolerante ante lo que es obvio que sea pecado, pero hay que ir sobrellevándonos las cargas los unos a los otros, permitiéndonos más bien que podamos crecer en el Señor. Porque si una persona que es débil en la fe, y ustedes saben que cuando venimos del mundo, venimos llenos de orgullo y de vanidad, y nos ofendemos de la mínima cosa que nos digan. Llegamos a la iglesia y las personas no cambian mucho en cuanto a eso. O sea, hay veces ofendemos y ¿qué pasa? Las personas se van y se acabó. Entonces hay que sobrellevar los unos las cargas de los otros. Dice el 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. No todo el mundo sabe dar un consejo, no todo el mundo sabe amonestar. Hay que ser prudentes y hay veces que hay que también saber cuál es el tiempo preciso que vamos a sacar más beneficios para algo, y usar mucha sabiduría en cuanto a esto. Consejos bíblicos, ya termino. Salmo 2:10 dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitir amonestación, jueces de la tierra. ¿Qué le está diciendo ahí? Los reyes, que son los que son puestos para dirigir, y los jueces, que son los que tratan los asuntos triviales de los hombres, aún ellos necesitan admitir amonestación. Dice Proverbios 15:31, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Así que el Señor les bendiga. Recordemos la verdad central de este estudio, que ha resultado de esta pregunta que le hace Pablo aquí a los Corintios, que si debía disculparse, pero por las cosas que él escribió en la carta, y nos lleva a reflexionar que debemos de tener una actitud propia cuando el Señor nos está dando admoniciones, amonestando, exhortando, redarguyéndonos, corrigiéndonos por medio de su palabra, porque siempre es para nuestro bien. Que el Señor les bendiga.